Bienvenidos al programa El Reino de Cristo, conducido por Ángel Palacios. Los reinos de este mundo son temporales. Los reinos de este mundo son limitados. Por más poderosos que se crean los reyes de la tierra, su poder es limitado, en el tiempo y en el espacio. El único reino que existirá por siempre y para siempre es el reino de Cristo. Quédate en este programa y hagamos juntos y proclamemos juntos el reino de Cristo. El reino de Cristo. Nuestro. Empezamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como cada semana vamos a tomar lo que corresponde al Evangelio del día de hoy. Hoy corresponde a San Juan, capítulo 4, del 43 al 54. En aquel tiempo salió Jesús de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dijo: «Si no ven ustedes signos y prodigios, no creen». Pero el funcionario del rey insistió: «Señor, ven antes de que mi muchachito muera». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo ya está sano». Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó a qué hora había empezado la mejoría. Le contestaron: «Ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre». El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: «Tu hijo ya está sano», y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como costumbre, también tomamos los comentarios de la cadena de oro de Santo Tomás y empezamos con San Agustín. Llama la atención porque dice el evangelista enseguida que el mismo Jesús dio testimonio que un profeta no es honrado en su patria. Mejor hubiera podido decir que el profeta no tiene honra en su patria, si hubiera dejado de ir a Galilea y permaneciendo en Samaria. Yo creo esto, que en Samaria estuvo 2 días, y los samaritanos creyeron en él. Estuvo tantos días en Galilea, pero los galileos no creyeron en él. Por esta razón dijo que un profeta no es honrado en su patria. Y San Juan Crisóstomo comenta: se añadió esto porque se marchó no a Cafarnaúm, sino a Galilea y a Caná, como se dirá después. Y yo creo que en este lugar llamaba patria suya a Cafarnaúm, porque como no recibió ahí honor alguno, dijo por medio de San Mateo: «Y tú, Cafarnaúm, que has sido levantada hasta el cielo, bajarás hasta el infierno». Pero ahora llama patria suya a aquella en que se convierte un mayor número. Es interesante, aquí Santo Tomás ha querido tomar 2 posturas contradictorias hasta cierto punto, la de San Agustín, que como ustedes ven, él dice que no recibió ningún honor, sino que los samaritanos tan solo con 2 días se convirtieron, ¿verdad? Pero el Crisóstomo dice que más bien está llamando su patria a Cafarnaúm, y de hecho Cafarnaúm, y concretamente la casa de Pedro, que vivía en Cafarnaúm, era el lugar que en un momento dado el Señor llama patria. Dice San Teofilacto: el Señor salió de Samaria y entró a Galilea, para que no hubiese quien dudase y preguntase por qué causa no había estado siempre en Galilea. Dice que porque no había recibido ahí honor alguno, lo cual atestigua el mismo Salvador cuando dice que ningún profeta es honrado en su patria. Y Orígenes nos comenta:
Debemos examinar el sentido de estas palabras. Es verdad que la patria de los profetas era Judea, y es bien sabido que nunca fueron honrados por los judíos, en virtud de lo que dice el Señor por medio de San Mateo: ¿a cuál de los profetas no han perseguido vuestros padres? Mateo 23. Es admirable también la verdad de estas palabras, porque se refería no solo a los profetas santos, menospreciados por los suyos, y al mismo Señor nuestro, sino que se extendía también a otros que habían seguido ciertas doctrinas filosóficas, que habían sido despreciados por sus conciudadanos y conducidos a la muerte. Y el Crisóstomo, ¿cómo es eso? ¿No vemos también a muchos que llegan a ser admirados por los suyos? Así sucede en verdad, pero no debemos hacer extensivo a muchos lo que sucede rara vez, porque aun cuando algunos sean honrados en su propio país, lo son mucho más en país extraño. La costumbre suele hacer a los hombres despreciables. Cuando Jesús vino a Galilea, los galileos le recibieron. Por eso sigue, mas cuando vino a Galilea, lo recibieron los galileos. Y aquellos que se llamaban malos, se les ve que salen a recibir en primer término al Salvador. Mas se dice respecto de los galileos: pregunta y verás que ningún profeta ha salido de Galilea. Mas le vituperaron porque había estado entre los samaritanos y le dijeron: samaritano eres tú y tienes el demonio. Eso en Juan 8. Pero los samaritanos y los galileos creen, para confusión de los judíos. Los galileos eran mejores que los samaritanos, porque los primeros creyeron por los milagros que Jesús hacía, mas los segundos solo creyeron por las palabras de la mujer. Por eso sigue, porque habían visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en el día de la fiesta. Es curioso cómo el Crisóstomo hace comparaciones entre los que creen primero y los que creen después. Ciertamente los samaritanos creen por la pura predicación del Señor. En cambio, a los galileos, como dice aquí San Juan, ocupan de haber visto los signos que se les presentaron en Jerusalén. Dice San Beda: ¿y de dónde tomaron ocasión para ver todo aquello? Lo manifiesta cuando dice: pues ellos también habían asistido a la fiesta, es decir, los galileos. En sentido espiritual puede decirse que una vez confirmados los gentiles en la fe por medio de los dos preceptos de la caridad, Jesucristo volverá a su patria cerca del fin del mundo, esto es, a los judíos. Es curioso cómo se interpretan y cómo se le abre la puerta a una serie de cuestiones cuando queremos encontrar interpretaciones místicas. Ciertamente San Beda es un gran maestro, pero fíjense cómo hace una analogía a partir del regreso del Señor a Galilea. Y ya está diciendo que va a volver Jesucristo en su segunda venida, o cerca del fin del mundo, a los judíos. Difiero un poco porque entiendo que la segunda venida no va a ser de una manera igual que la primera, sino justamente en gloria y para juzgarnos. Dice Orígenes: conviene por tanto que Galilea, esto es la que emigra, acuda a las fiestas de Jerusalén, a donde se encuentra el templo del Señor, y que vea allí todos los milagros que hace Jesucristo, pues esta es la razón por la que los galileos reciben al Hijo de Dios cuando viene hacia ellos. De otro modo no lo hubiesen recibido, o Él no hubiese venido cuando ellos preparaban su recepción. Es interesante el comentario que hace Orígenes. Conviene que Galilea, los que van emigrando, acudan a las fiestas de Jerusalén para que vean los milagros que hace Jesucristo, a fin de que lo reciban. Ciertamente, como vemos en el Evangelio, la fe se confirma cuando vemos los signos del Señor en nuestra vida. Dice San Agustín: el que rogaba, ¿aún no creía? ¿Qué esperas oír de mí? Pregunta al Salvador, ¿qué opina de él? Por esto sigue, y Jesús le dijo: si no viereis milagros y prodigios, no creéis.
¿Reprende a aquel hombre como perezoso y frío en la fe? ¿O de que no tenía fe alguna, pero deseando probarle quién era Cristo, cuál era y cuánto podía, lo tienta por medio de la salud de su Hijo? Se llamó prodigio como cosa dicha de lejos, porque se dice de lejos significa la cosa con prioridad y se extiende a lo futuro. Es interesante, vamos a leer también aquí cómo comenta el Crisóstomo de que no tenía una fe adecuada, el funcionario real. Y San Agustín comenta, ¿acaso el que rogaba no creía? Es interesante porque de una manera o de otra ya tenía un cierto grado de confianza en el Señor. Mas sería equivocado pensar, como muchos, y esperar que este funcionario real pudiera haber reconocido en Jesús al Hijo de Dios. Eso es muy aventurado, muy difícil, por las circunstancias. Una cosa es pensar que el que está haciendo estos milagros es un profeta, como veíamos, por ejemplo, en el Evangelio de ayer, cuando le preguntan al que había sido ciego, ¿tú qué dices de él? Y él contesta, yo creo que es un profeta. Es muy diferente creer que un hombre que cura, que hace milagros, es un profeta, a poder reconocer en ese hombre el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Hay un salto cualitativo inmenso. Muy bien, en un momento continuamos, queridos hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el Padre Israel Ángeles Gil, el Padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de abril. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Nos acompañará este día el Padre Papías Cruz. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Llámanos en Tijuana 622-8962, en Estados Unidos 866-228-4305. El Reino de Cristo. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos. Quiero aprovechar, como siempre, a enviar un muy caluroso saludo a todos los radioescuchas, a los que nos acompañan aquí cerca de Camino Verde, donde está la Parroquia de la Encarnación, desde donde estamos transmitiendo. También a toda la zona de la Mesa, a la zona del centro, a las personas que nos escuchan allá por Los Olivos, por el lado de Las Palmas también, a los que nos escuchan por La Presa, de aquel lado también de lo que es
la mesa, pero ahorita se me fue el nombre, es la Sánchez Taboada. También a los que nos escuchan de aquel lado del Boulevard Insurgentes, por el Cerro Colorado, a los del Guaycura, nuestros hermanos del Guaycura que nos escuchan también, a toda nuestra hermosa ciudad de Tijuana, pujante, pero sobre todo hermosa por la gente que vive aquí, que vivimos aquí. A nuestros hermanos que nos escuchan también de Tecate y de Rosarito, un saludo afectuoso. Allende la frontera, para los hermanos que nos escuchan desde sus casas y sus trabajos en San Isidro, en National City, en El Cajón, en el área de San Diego, todo lo que es la zona de San Diego. No sé hasta dónde, no sé si hasta escondido nos alcanzan a escuchar. Un saludo a todos los que nos escuchan en el mundo a través de la maravilla de la web que nos une. Un saludo a todos, cuenten con mi oración y también me sigo encomendando a su oración, queridos hermanos. Continuamos con San Gregorio Magno, que dice: pero acordaos también de lo que pide y conoceréis claramente que dudó acerca de la fe, porque pidió que bajase a sanar a su hijo. Por esto sigue, le dice el cortesano: Señor, ven antes que muera mi hijo. Por lo tanto no había creído en él, porque no creyó que podía darle la salud si no estaba presente de una manera material. Era lo que estábamos comentando, ¿verdad? Precisamente, una cosa es pensar que hay un profeta, otra cosa es que este profeta pueda imponer las manos, que era un gesto muy común dentro de la cultura judía para sanar, y otra muy diferente es lograr creer que con el simple deseo o la palabra se hicieran las cosas. De eso nunca se había visto antes, ¿verdad? No hubo ningún profeta que a la distancia, simplemente con desearlo, se hiciera así. Por ejemplo, el profeta Elías, que logra que Dios le conceda vivificar al hijo de la viuda, se arroja literalmente sobre el niño que está acostado, sobre el muchacho, se tiende él mismo sobre su cuerpo 3 veces, ¿no? Todas las cuestiones que había de sanación, era muy común que se impusieran las manos. Por eso no era descabellado que este hombre le pidiera al maestro que fuera a imponer las manos. Continúa San Gregorio y dice: pero como el Señor es rogado para que vaya, nos indica que no asiente a la invitación, y con solo mandarlo le devuelve la salud, el que creó todas las cosas por su propia voluntad. Claro, a la distancia de San Gregorio, 5 siglos después, pues es fácil asegurarlo ya con una cuestión de poder decir Cristo es Dios, pero tenerlo ahí presente y sin ningún antecedente era muy difícil. Aquí se reprende nuestra soberbia, porque en tanto precio tenemos los honores y las riquezas, los que cuidamos poco de nuestra verdadera naturaleza, en virtud de la cual hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Mas nuestro Redentor, para manifestar que las cosas más apreciables entre los hombres son despreciables por los santos, no quiso ir a la casa del hijo del cortesano, siendo así que estaba dispuesto a ir a la casa del siervo del centurión. Es a la casa del centurión, ¿verdad? Aquí hay que entender que hay un mensaje todavía más profundo. Un mensaje en donde le pide a aquel que ya de por sí es hijo de Dios, que no es lo mismo, por ejemplo, en el caso del centurión, porque el centurión era un romano y pagano, y a diferencia del centurión, este hombre que se le acerca, funcionario del rey, era judío. Al judío le pide un esfuerzo en la fe, y al pagano romano lo deja obrar en su fe que conocía bien. Dice el Crisóstomo: porque allí estaba la fe asegurada, y por lo tanto ofreció ir para que conozcamos la piedad de aquel hombre. Está hablando del centurión. Mas el funcionario real, era imperfecto, y por lo tanto aún no conocía claramente que podría curarle estando lejos. Pero como Jesús no fue, añade esto: prosigue, creyó el hombre a la palabra que le dijo Jesús y se fue. Dice el Crisóstomo: sin embargo no iba muy contento ni tranquilo.
Los que le salieron al encuentro no vinieron solo para anunciarle, sino porque creyeron que ya era inútil la presencia de Jesucristo, quien esperaban que vendría, y que el cortesano no había creído perfectamente ni de buena fe, se conoce de un modo terminante por lo que sigue, y les preguntó la hora en que había comenzado a mejorar. Por lo tanto, quería saber si esta mejoría se debía a la casualidad o al precepto de Jesucristo. Sigue y le dijeron ayer, a las 7 le dejó la fiebre. A la hora séptima, ¿verdad? No a las 7. Aquí en la traducción pues tiene ahí el error. Pero es una traducción que viene del latín, ¿verdad? A la hora séptima, que es la forma. La hora séptima es la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde le dejó la fiebre. Véase aquí cómo se demuestra el milagro, porque no de una manera sencilla, ni como sucede con el que se libra del peligro, sino que de repente y a un mismo tiempo, para que se vea que lo sucedido no era efecto de la naturaleza, sino del poder de Jesucristo. Por esto sigue, conoció pues el Padre, que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Y dice San Beda, en esto da a conocer que hay grados en la fe como en las demás virtudes, en las cuales hay principio, desarrollo y perfección. El principio de la fe de éste estuvo cuando pidió la salud de su hijo, su incremento cuando creyó en la palabra del Salvador, que le dijo, tu hijo vive, y obtuvo la perfección cuando se lo anunciaron sus criados. Me atrevo a comentar y a diferir un poco con San Beda, en función de poder entender mejor. Ciertamente hay grados en la fe, mas decir que el funcionario real había adquirido una fe perfecta es temerario. ¿Por qué? Porque si hubiera podido adquirir una fe perfecta, hubiera estado tratando de evitar, por ejemplo, la crucifixión. Por otro lado, también hablar del principio, el desarrollo y perfección desde el punto de vista humano nos incita a pensar que nosotros somos capaces de ese desarrollo por nosotros mismos, cosa que también es una cuestión que no es cierta, es falsa. Nosotros somos simplemente como tierra. La tierra, cuando se prepara, cuando se ara, cuando se abre la tierra, se prepara para recibir la semilla. La tierra no tiene la semilla en sí misma, sino que la recibe. Y más aún, una vez recibida la semilla, requiere también del agua, requiere del sol, de la buena temperatura, de todo lo que Dios provee para que la semilla nazca. Dice la palabra del Señor, sin que el hombre sepa cómo, echa la raíz, sale el tallo, y después echa la flor y viene el fruto. Todo eso no sabe el hombre cómo se desarrolla. Pero lo que sí tenemos nosotros que hacer en la cuestión de la fe o la virtud es disponernos y poner nuestra parte. Y esa es un ejercicio de training, es un entrenamiento, como diría el Santo Padre Benedicto en su libro Dios y el Mundo. Tenemos que entrar a un entrenamiento, a un mantenernos con la tierra floja, es decir, no endurecer el corazón, para que las mociones del Espíritu nos puedan ir llevando a una purificación de nuestras acciones. Ciertamente grados en la fe, grados en la santidad, no obtenidos por nuestra propia fuerza, sino simplemente como gracia de Dios, pero sí en conjunto con nuestro esfuerzo. Y dice Orígenes, esta frase encierra un error o una ambigüedad, porque en primer término manifiesta que cuando Jesús venía de Judea a Galilea hizo 2 milagros, de los cuales el segundo fue el del hijo del cortesano. Y por otra parte, existiendo 2 milagros que Jesús hizo en Galilea, hizo el segundo viniendo de Judea a Galilea, y este es el verdadero sentido. En sentido místico puede decirse cómo Jesús vino a Galilea 2 veces, manifestando en ello las 2 venidas del Salvador al mundo. La primera, llena de misericordia, como sucedió con el milagro del vino, para alegrar a los convidados, y la segunda, resucitando al hijo del cortesano que ya estaba casi muerto, o lo que es lo mismo al pueblo judío, el cual, después de que hayan entrado todos los gentiles, vendrá a salvarse cuando el mundo esté próximo a su fin.
Grande es el Rey de los Reyes, que ha sido constituido por Dios en la cumbre de su monte santo de Sión. Y los que vieron el día de éste y se alegraron son reconocidos como los de la corte. Y nosotros creemos que el cortesano representaba a Abraham, que su hijo enfermo era la imagen del pueblo de Israel, debilitado respecto del culto divino. Muy interesante cómo Orígenes hace todo un desarrollo místico. Volvemos aquí a la cuestión de cómo se comienza a interpretar. Cuando se abre la interpretación más allá del texto, pues se le abre la puerta a muchas posibilidades. Finalmente, el narrador siempre termina narrándose a sí mismo, como es lo más normal. Se nos acaba el tiempo. En el siguiente segmento comentamos esto. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Todos los que formamos el equipo Koinonia Radio te hacemos una cordial invitación. A todos los amigos Koinonia los esperamos este próximo 12 de abril a las 11 de la mañana para vivir juntos la celebración eucarística, un momento de reflexión por un servidor, Padre Israel Ángeles, y posteriormente la convivencia y la fraternidad. Gracias por tu apoyo, te esperamos. La Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro de Tijuana invitan al curso de diplomados Somelit 2014. Iniciarán el 5 de mayo en la parroquia Guadalupe del Río. Algunas materias dentro del curso de diplomados son Sacrosanctum Concilium, Historia de la Salvación, Gestos y símbolos litúrgicos, Canto y música en la liturgia, Carta Apostólica Dies Domini y Carta sobre las celebraciones pascuales, entre otras materias más. Los estudios del diplomado están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Somelit. Inscripciones todo el mes de marzo y abril. Inscríbete al 664-607-3775. 664-607-3775. Asiste. Curso de Diplomado Somelit 2014. ¿Has escuchado de la Pascua Juvenil 2014? El evento para jóvenes más grande del año. ¿En dónde será? En el Auditorio Municipal de Tijuana. ¿Cuándo? El sábado 19 de abril. Nos acompañará nuestro arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, y el Ministerio de Música, GESE. Vayamos juntos y con Cristo. Rememos mar adentro. Para mayores informes llama al 683-68-67 y visita nuestra página de Facebook, Pastoral Juvenil TJ. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Continuamos, queridos hermanos. Estoy comentando precisamente este comentario también de Orígenes, en el sentido de que ya próximo al fin del mundo, Jesús va a regresar con los judíos y todos van a entrar al reino. Hay ciertas dificultades. Dice, cuando hayan entrado todos los gentiles, vendrá a salvarse cuando el mundo esté próximo a su fin. ¿Va? Fíjense qué interesante. El pueblo judío, después de que hayan entrado todos los gentiles, vendrá a salvarse cuando el mundo esté próximo a su fin. Cuando comenzamos a hablar de absolutos, nos alejamos de la realidad, porque el único que puede manejar absolutos es Dios. Hablar de absolutos implica una pérdida en la libertad, en la autodeterminación. Larga ha sido la historia de la predestinación.
y fácil y peligrosas las arenas movedizas de ese pensamiento de la predestinación. Se piensa en la predestinación cuando indebidamente consideramos que Dios conoce todas las cosas y que sabe ya quién se va a salvar y quién no. Y es fácil pensar que porque Él sepa quién se salva y quién no, no nos corresponde a nosotros hacer el esfuerzo para ser salvados. La salvación no se opera a la fuerza, si no, no hubiera habido necesidad de ninguna cruz. Pensar en la cruz de una manera romántica o inclusive de una manera violenta, como pensar, por ejemplo, fíjense, les voy a hacer algunas preguntas para que ustedes lo piensen. ¿Acaso cuando la serpiente engañó a Adán y a Eva y a través de Eva a Adán, Dios no se dio cuenta? ¿Estaba dormido? ¿Acaso la serpiente, Eva y Adán le echaron a perder el plan al Señor? ¿Puede ser eso posible? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Todo estaba previsto. Y si estaba previsto, pues si realmente creemos lo que dicen los santos, y no solamente Santo Tomás, sino varios, todos, porque lo dice la Sagrada Escritura, no son inventos. El Señor conoce todo el tiempo. Santo Tomás lo explica de una manera muy hermosa. Dice, Dios ve como en una sola visión el pasado, el presente y el futuro, cosa que nosotros no. Él ve eso, pero Él quiso crearnos, porque es amor. Él nos crea por amor, porque el amor se tiene que compartir. Es una necesidad del amor, el darse con el otro, con otro que sea semejante a Él. Porque uno no puede amar un árbol, uno no puede amar una piedra, no puede uno amar ni siquiera a un perro. Le tendrás cariño, le querrás sí, pero no le puedes amar porque no hay una relación de amor libre, consciente, inteligente, real. Solamente a otra persona le puedes amar, porque en esa persona a la que amas encuentras también un intercambio, una donación recíproca. Ahí es cuando el amor se hace perfecto. La donación recíproca perfecta se encuentra en la Santísima Trinidad. 3 personas, un solo Dios, una sola voluntad de las 3 personas, perfecta voluntad. A nosotros se nos invita justamente a entrar en ese misterio del amor. Y podríamos decir, por ejemplo, siguiendo a su santidad Benedicto XVI, aunque en aquel entonces entiendo que cuando escribió ese libro no era todavía papa, escribió un libro y decía él que la cruz de Cristo es el encuentro del amor de Dios, respetuoso y amoroso, con la dureza de nuestro corazón y el rechazo, de tu corazón y mi corazón. Y lo que resulta es justamente que aquel que nos ama y no quiere imponer por la fuerza nada, prefiere demostrarnos su amor justamente con la sangre. Por eso también otro teólogo, Urs von Balthasar, habla y dice, solo el amor es creíble. Solo el amor es creíble. Sin forzarte, te abre el corazón, te abre la mente, te abre la conciencia para que voltees a ver al único que podía darse por amor en la cruz, que es justamente Dios. Y se da con alegría, aún en el sufrimiento, para poder salvarte. Para que podamos amar necesitamos la libertad. Si no tenemos libertad no podemos amar, porque el amor nunca puede ser impuesto. Por eso, aunque Dios nos ama infinitamente, no nos va a imponer la salvación. Tiene que ser una decisión libre. Y por eso el propio Señor, en las palabras del Evangelio, dice, esta copa es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y así lo dice. Algunos teólogos se enojaron cuando su santidad Benedicto XVI hizo el cambio en la liturgia, diciendo, ¿pero por qué? ¿Que acaso la sangre de Cristo no tiene el poder para salvarnos a todos? Definitivamente sí lo tiene. Como dice Santo Tomás, una sola gota de su sangre hubiera bastado.
Sin embargo, habrá quien rechace el amor de Dios y en su libertad se pueda condenar. Y como Dios es amor, tendremos que encontrarnos en Él, en el amor, de manera libre, no impuesta. No impuesta. Por eso cuando hablamos de absolutos, pues entramos en esa contradicción. Dios no nos va a forzar a salvarnos. Cada uno de nosotros libremente se encuentra con Él o no. Dice Alcuino, también puede decirse que por medio de los 7 dones del Espíritu Santo se concede el perdón de los pecados. Y el número 7 partido en 3 y 4 significa la Santísima Trinidad y las 4 estaciones del año, las 4 partes del mundo, los 4 elementos. Fíjense cómo comenzamos a divagar, perdón por estos santos, ¿verdad? Pero cómo comenzamos a divagar también, ¿verdad? La hora séptima, pues ya, ¿qué quiere decir el 7? Pues a lo mejor sin tanto meternos en cosas, el 7 quiere decir pleno, la plenitud, en el tiempo adecuado, y eso hace mucha más lógica. En el tiempo de la plenitud, la salvación de Dios llegó justamente a este hijo del cortesano. Dice San Teofilacto, mas el cortesano es todo hombre, no solo porque se acerca al rey de todas las cosas en cuanto al alma, sino porque él tiene el dominio de todo, cuyo hijo es, esto es la mente, tiene fiebre por todas las malas pasiones y deseos. Y se acerca a Jesús rogándole que baje, que use de la condescendencia de su misericordia y perdone los pecados, antes de que sea muerto por la debilidad de sus pasiones. Pero el Señor le dice, ve, esto es, manifiesta tu marcha continua en dirección del bien, porque entonces tu hijo vivirá. Pero si cesas de andar, te mortificará tu conciencia acerca de la ejecución del bien. Hasta ahí, San Teofilacto va igual que algunos de la Edad Media, entran en ese periodo, en ese proceso del misticismo, pues empezando básicamente con Orígenes. Orígenes es el primero de los escritores importantes que comienza a hablar del sentido místico. Ya San Agustín habla de 4 sentidos en la lectura. Muy bien, hasta aquí la cuestión de los sentidos. Voy a aprovechar para hacer una pequeña exégesis y de ahí vamos a tratar algunos de los puntos que quiero tratar el día de hoy por mi cuenta. ¿De qué nos habla el Evangelio? Ciertamente el Evangelio nos habla de la fe. Hay un preámbulo en donde dice Jesús salió de Samaria, se fue a Galilea, los galileos lo recibieron bien y se fue a Caná, a donde había convertido el agua en el vino. Mas sin embargo, ahí en Caná solamente sus discípulos y su madre y los criados se dieron cuenta, los demás no. Pero aprovecha, todo parece una coincidencia. Y recordemos que no hay coincidencias, hermanos. Absolutamente todo, hasta la hormiga que estaba en la esquina de tu casa, Dios permitió que estuviera ahí para un ¿para qué? Pregúntate no solamente el por qué, comienza a preguntarte el para qué de tu vida. Si llega Jesús a Caná y ahí hay un funcionario real, es porque Jesús quería encontrarse con este funcionario. Él va a rogarle que vaya a curar a su hijo, que le imponga las manos. No lo dice en el texto, simplemente le pide que vaya a curar. El Señor parece que le dice, contesta de una manera muy fuerte. Le contesta en plural, si ustedes no ven signos y prodigios no creen. Está tomando a este funcionario como decir a todos los judíos. Pero el funcionario tiene un problema grave. Se está muriendo su hijo. Está forzado a insistir. Señor, ven antes de que mi hijito se muera. Y otra vez el Señor le vuelve a poner a prueba, y una prueba dura. Vete, tu hijo ya está sano. Era un funcionario real. Tenía una cierta autoridad. Podía probablemente ejercer una presión política sobre el maestro. Y ahí hay un primer brinco. Vemos cómo el Cristo prepara el corazón de este hombre
para creer en Él. Hay un primer brinco. Hay ya una semilla de fe. Indudablemente, desde mi óptica, hay una semilla de fe suscitada por una moción del Espíritu. Ve a ver a este taumaturgo, a este hacedor de milagros para que cure a tu hijo. Tiene la necesidad. Se encuentra ante dos situaciones duras de parte del Señor. Si ustedes no ven signos y prodigios, no creen. Vete, tu hijo ya está sano. Y ahí hay la necesidad de dar un brinco, de insistir y decir: Señor, por favor, no me voy a ir hasta que te vayas conmigo, te pongo un carro, mira, haz lo que quieras, pero te llevo, por favor, te pago. Y no, dice, aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. En un momento continuamos, queridos hermanos. Estás en tu programa El Reino de Cristo, con Ángel Palacios. Enseguida volvemos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 5 de abril. En punto de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Nos acompañará este día el Padre Papías Cruz. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Chocolates La Montaña. Sé promotor de Chocolates La Montaña para el sostenimiento de Koinonia Radio. Por cada caja que promuevas recibirás 10 boletos gratuitos y podrás ganar desde $25 hasta un televisor de 42 pulgadas o un computable. Pide tu caja al 622-8962. Está riquísimo. Nuestro compromiso como laicos es hacer presente el reino de Cristo en la tierra. Continúa con nosotros y descubre cómo. Estás en tu programa El Reino de Cristo. Aprovecho, hermanos, para enviar un muy afectuoso saludo a los hermanos que siempre nos escuchan, al hermano Albino, a la hermana Lola Lira, a Mormey, que son los que normalmente nos hablan más, pero a todos los demás, a mis parientes Palacios, a Lupita, a su papá, a Marcelino, a Pedrito, un saludo también a Toñita, ¿qué más? Ay, pues son varios, a Mari, a Irma también, un saludo muy afectuoso. Me sigo encomendando las oraciones de todos ustedes. Muchas gracias por sus atenciones. Les estaba diciendo pues que ahí hay un brinco cuando este cortesano, este funcionario del rey, escucha esas dos palabras fuertes, y de veras a mí se me hace fuerte esto. Si ustedes no ven signos y prodigios, no creen, ¿va? Es una cosa fuerte, porque seguramente nada más estaba él, y entonces ese plural pues ya como que lo está metiendo en una bola, ¿va? Con otra gente que no encuentra ahí, y aparte la forma tan fuerte. Vete, tu hijo vive. Aquel pues cree, ya no insiste, se regresa. Como dice por ahí alguno de los escritores santos, pues quién sabe cómo iba, angustiado quizá, un poco tranquilo. Pero a nosotros nos hace falta ver muchas veces, nos hace falta comprobar.
Iba medianamente confiado en la palabra, mas no iba creyendo completamente. Eso sí es un hecho. Cuando se le acercan los criados y le dicen, tu hijo ya está sano, él inmediatamente pregunta la hora. ¿A qué hora te comenzó? Y cuando le confirman la 1 de la tarde, dice, creyó con todos los de su casa. Ahí le viene una confirmación muy hermosa de parte de Dios. Este hombre se atreve a creerle a Dios. Hoy la fe es el tema principal. A la fe le viene una prueba. A una fe inicial, incipiente, Jesús la pone a prueba. Si ustedes no ven signos y prodigios, no creen, vete, tu hijo está sano. Y hasta que llega a su casa, poquito antes, se lo confirman los criados. Y viene otra vez, después de superada la prueba, un aumento de fe. Justamente es este periodo de prueba, de entrenamiento, que se llama vida cotidiana, que se va a lograr en oración, con la vivencia en gracia, a través de los sacramentos, particularmente con la Eucaristía y la escucha de la palabra, pero que debe llevar a una vivencia de la caridad, Mientras vamos caminando en este periodo de Cuaresma, abrimos la Cuaresma el miércoles de ceniza y se nos dijo a todos, se les proponen 3 aspectos importantes: un aumento en la oración, obras de penitencia y limosna o caridad. Eso tenemos que ser constantes, macheteros diríamos. Pero yo quiero tomar justamente esta imagen del funcionario, ahora sí que en su función de padre de familia. El padre de familia, que sobre todo en la cultura hebrea, era el que verdaderamente importaba, porque aun cuando el padre de familia, el hombre, tenía obligación de tomar por mujer a alguna de su misma tribu, él era el que le daba la identidad a la casa. Él. Y es importante cuando dice, creyó él con todos los de su casa. ¿Qué implica eso? Con su hijo, con su mujer, con los demás que estaban ahí. No sabemos si tenía más hijas, hijos, no lo sabemos. Pero todos los que vivían en su casa, inclusive sus criados, creyeron en Jesucristo. Ahora bien, hermanos, el padre de familia está llamado a ser ejemplo de fe, testimonio de santidad, no nada más en Israel, sino aquí también. Y es, por desgracia, en la gran mayoría de los casos, la persona más descuidada por todos los agentes de pastoral. Porque bendito sea Dios, contamos en nuestras iglesias, en nuestros movimientos, en nuestros apostolados, con una gran cantidad de mujeres. Una gran cantidad. Cuando me toca ir a misa en las mañanas, la mayor parte de las veces son 90% mujeres y un 10% de hombres. Y sin embargo, la imagen del padre de familia no cambia. Aunque es cierto que en nuestra sociedad, al menos en México, se vive un cierto tipo de matriarcado, donde la madre ha quedado como la columna de la familia, por necesidad, no porque así deba ser, sino que le ha recaído la responsabilidad y al ver la buena mujer, las buenas mujeres, al ver que no hay más
quien cargue la responsabilidad de la familia, ellas han salido al frente. Cosa que es muy buena, pero sigue haciendo falta la presencia del padre de familia como ejemplo de fe, como testimonio de santidad. Ahora, ¿por qué no hay tantos hombres en la religión? Un factor fundamental es precisamente la falta del encuentro con Jesucristo. Su santidad Juan Pablo II, que el próximo mes estaremos ya celebrando su canonización y podremos decir San Juan Pablo II. Su santidad hablaba de un encuentro con Cristo de ojos abiertos y corazón palpitante. Y es una realidad que la gran mayoría de nuestros bautizados, de nuestros católicos, no han tenido el momento de gracia de poder encontrarse con el Señor de esa forma. ¿Qué tenemos que hacer todos los que me están escuchando? Ponernos en oración, particularmente las mujeres por sus esposos, porque es irreemplazable la figura del Padre. Bendito sea Dios por ustedes que han salido al frente en sus familias y que van sacando la familia adelante poco a poco. Pero la figura del hombre también en México es necesaria como padre de familia. Vuelvo a insistir, ejemplo de fe, testimonio de santidad. Los hijos aprendemos a ser hombres con el testimonio de nuestros padres. Y si nuestro padre es un borracho, golpeador de mujeres, nosotros tristemente aprendemos eso, aunque tengamos una madre amorosa, que nos cuida. Tristemente, en el 90% de las veces vamos a copiar el patrón de lo que vemos y hacer lo malo que no queremos hacer y no poder hacer lo bueno que quisiéramos. Por eso tan importante recuperar a la familia en este tiempo, hermanos, a la figura del padre de familia unido con la madre, que Dios ha querido tener dos columnas, no una, donde se apoye la célula que es el cimiento de toda la sociedad. Hacer la oración por el encuentro con Cristo de los hombres. Proponer los actos de caridad, particularmente en esta Cuaresma. Para mis hermanos hombres que me escuchan, si no han tenido oportunidad de tener ese encuentro con Cristo, hagan oración para que Dios se los conceda. Hay algunos retiros en diferentes movimientos, en diferentes templos, que promueven ese encuentro. Hay que buscarlo y tenerlo. Los que lo hemos tenido, sabemos de qué estoy hablando. No es solamente un conocimiento intelectual, es un encuentro con una persona que está viva, es sentir la presencia de Cristo, hombre verdadero, Dios verdadero, vivo junto a ti, delante de ti, que te interpela, que te pregunta, que te pide que te decidas. Es un cambio de vida radical, algo que hace precisamente que nos metamos en la religación, en la religión, que cambia nuestras actitudes de vida, que le quita lo pesado a los mandamientos, que nos hace mejores personas, mejores padres de familia. Muchas veces muchos hombres tienen esa ilusión de proveer para la familia y se pueden matar trabajando, buscando un poquito más de pan. Pero no solo de pan vive el hombre, queridos hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan hace falta, pero más falta hace justamente la santidad y la obediencia a Dios. Busquemos, hermanos, en esta Cuaresma y durante todo el tiempo, pongámonos todos, hermanos, en oración. Que Dios bendiga a todas nuestras familias, que Dios bendiga a todos los hombres que están casados, que los haga verdaderos padres de familia. Dios les bendiga a todos.
Gracias por habernos acompañado en este programa, El Reino de Cristo. El reinado será diferente a los reinados de la tierra. Su reinado será como es Dios, eterno e infinito, sin límite de tiempo ni de espacio. Su reinado nunca se acabará y su reino nunca será destruido. Te esperamos en la siguiente emisión con mucho más del programa El Reino de Cristo. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Bendito